Él se fue con Fico, creo que fue, a Miami o a Washington. Y después se fue Vicky Dávila. Y después se fue el que yo digo que es el hidalgo descendiente de esclavistas, el señor Leiva. Y después se fue la Cabal. Y después se fue la Catherine, no me acuerdo, Juvenao. Y después se fue todos los políticos buscando cómo unos gringos bastante de extrema derecha los salvaban. Y entonces, y ahí la estrategia, y tenemos que analizarla en los barrios populares bien. Porque los gringos ya supieron, les enseñaron los que de aquí fueron, todos los que fueron, o la mayoría de los que fueron a Miami y a Washington, son amigos de las mafias, del narcotráfico, de la cocaína, son amigos. No quiero mencionar nombres propios aún, pero los señores que fueron a hablar para que Rubio le dijera a Trump que pusiera preso a Petro, oigan esa barbaridad, y que me metieran en una lista de narcotraficantes, esos señores colombianos y señoras colombianas sí que tienen relaciones políticas y familiares con el narcotráfico en Colombia, o si no que me lo diga Vicky Dávila. ¿Qué es la estrategia entonces? Tratar de mostrarle al mundo que el presidente progresista de Colombia está ligado a narcos. Saqué todas mis cuentas bancarias, que son poquitísimas, desde el año 2022, antes de elecciones hasta las fechas, para que cualquier ciudadano o ciudadana mire en qué me gasto mi sueldo. Saludos cordiales, fantástico y bendecido sábado 22 de noviembre del 2025. Hoy se están cumpliendo 1203 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por su apoyo a través de las diferentes opciones, sean X o sea los super thanks y los super stickers de YouTube. Gracias, 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 de verdad, muchas gracias. Y les decimos entonces bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. El día de ayer terminamos el video con las palabras de Gustavo Petro en esa inauguración, ¿no? Digámoslo así, del multicampus universitario La Ladera en Cali. Y decíamos nosotros, este discurso, estas palabras de Gustavo Petro en esa inauguración, que no alcanzamos a verlas todas, por supuesto, enlazamos en vivo en dos ocasiones, ¿no? Al principio del video y al final del video. Pero decíamos que Gustavo Petro seguro había dejado varios mensajes que obviamente pues íbamos a analizar en este video. Y uno de esos fueron esas palabras que dio Gustavo Petro y que tuvo una respuesta por parte de Vicky Dávila. Dice Vicky Dávila: Petro, eres un HP, usando tus palabras para hablar de la oposición. Aquí tú eres el único que ha beneficiado narcos. Entonces lo que dice Gustavo Petro es: dije que los políticos colombianos que fueron a Miami y Washington a buscar cómo les ayudaba a Estados Unidos a coger preso a su presidente y a su contrincante y desacreditarlo haciéndole pasar por jefe de narcotraficantes, sí están ligados política y familiarmente con los narcotraficantes. Pueden decirme HP por eso, pero es la verdad. Pero antes de continuar con las palabras de Gustavo Petro el día de ayer, aquí tenemos que hacer un frenazo. El frenazo es porque seguimos preocupados. Faltan 16 días para ese 8 de diciembre, día en que vence el plazo para la inscripción de candidaturas por parte del pacto histórico. Venimos diciéndolo desde hace principio de semana, incluso desde la semana anterior.
Pasan los días, no nos solucionan nada, se sigue burlando el CNE de nosotros y nosotros muy tranquilitos. Repito, faltan 16 días y esta situación es bastante preocupante. Entonces el frenazo consiste en eso y para tocar este tema, pues traemos a Luis Guillermo Pérez. El CNE Colombia atenta contra el principio de la buena fe y de la confianza legítima. En respuesta al tribunal donde ha de resolverse la tutela que interpuso Carolina Corcho y Iván Cepeda para que se le reconozca la personería jurídica al pacto histórico, manifiesta que su propio exhorto no lo obliga. ¿Ven? ¿Ven cómo la preocupación que tenemos no es por cualquier cosa? Pasan y pasan los días y se siguen burlando de nosotros, así, en toda nuestra carita. Esas elecciones del 2026, de verdad, cada vez que vemos y cada vez que se aproximan, digámoslo así, nos damos cuenta que de garantías no tenemos absolutamente nada, ni siquiera la inscripción de nuestros candidatos. Escuchemos entonces a Luis Guillermo Pérez. Hoy el Consejo Nacional Electoral atenta contra el principio de la buena fe y de la confianza legítima, no solamente afectando al pacto histórico, a las fuerzas políticas que decidieron fusionarse en el pacto histórico, sino afectando la credibilidad de este proceso electoral, la propia credibilidad de la organización electoral. ¿Cómo es posible que hoy el Consejo Nacional Electoral le responda al Tribunal Superior de Bogotá, donde se tramita la tutela que presentara Carolina Corcho, Iván Cepeda Castro y Carlos Alberto Benavides, para que se le reconozca la personería jurídica al pacto histórico, diciendo que el exhorto por el cual se obligaron mediante la resolución 09673 del 17 de septiembre del 2025 a terminar todos los procesos administrativos sancionatorios antes del 8 de noviembre, cuando se inició la inscripción de candidaturas al Congreso de la República, que no le obliga su propio exhorto. No, por favor, aquí se asumió una responsabilidad, se asumió una obligación de naturaleza jurídica, de naturaleza política, de naturaleza orgánica, de naturaleza institucional, y con ello no se puede jugar. Además, ese compromiso de superar estos procesos administrativos sancionatorios también los reflejó en la resolución 10.211 del 15 de octubre del 2025, donde negó la reposición a las fuerzas políticas del pacto histórico sobre ese reconocimiento condicionado de la personería jurídica, pero además argumentó dos cosas. Uno, pues que ya tenía el compromiso de superar esos procesos administrativos sancionatorios antes del 8 de noviembre. Y en segundo lugar, cita incluso al Tribunal Superior de Bogotá cuando en la tutela anterior, que posibilitó que hubiese la consulta popular del 26 de octubre, cita al tribunal para decir, mire, además el tribunal reconoce que el Consejo Nacional Electoral es garantista, porque estableció un plazo para definir esos procesos administrativos sancionatorios antes del 8 de noviembre. Bueno, y más delicado es que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia niega la apelación de la tutela de Carolina Corcho, aduciendo lo mismo, que el Consejo Nacional Electoral tiene un compromiso de superar esos procesos administrativos sancionatorios para reconocerle la personería jurídica al pacto histórico. Bueno, frente a esta respuesta del Consejo Nacional Electoral, esperamos que el tribunal proceda a dictar pronto este fallo de fondo para que no se burle al pacto histórico la principal fuerza política del país, el partido político del pueblo colombiano, para que pueda inscribir sus candidaturas al Senado de la República y a la Cámara de Representantes antes del 8 de diciembre. La negativa del CNE es otro acto de violencia institucional. Lo publica Josué Lucio Robles. Es de esas posturas que llevan a los ciudadanos a acudir a las vías de hecho. Frente a ese abuso de autoridad, nos preguntamos todos cuál es la salida que ha quedado para ejercer nuestros derechos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
He buscado reacciones por parte de Carolina Corcho e Iván Cepeda. Por parte de Carolina ha reposteado el video de Luis Guillermo Pérez y por parte de Iván Cepeda no ha habido ningún pronunciamiento hasta el momento. Sin embargo, desde México dice que Trump busca interferir en las elecciones de Colombia en el 2026. Es una denuncia que hace Iván Cepeda. Aquí está un artículo de Milenio, pero es un artículo que es para suscriptores. Bueno, no entendemos por qué se toma este camino de esas declaraciones tan importantes, pero bueno, es un medio internacional que hacen estas publicaciones solamente para suscriptores. De verdad que pues respetamos las decisiones de estos medios, pero esto no se debería hacer, ¿no? Pero bueno, esas palabras las dio Iván Cepeda en México. Seguimos acá en el paréntesis, en el frenazo que hacemos y escuchemos algo que dijo Iván Cepeda y ya continuamos con las palabras de Gustavo Petro ayer en la inauguración de ese multicampus universitario La Ladera en la ciudad de Cali. Iván Cepeda desde México señaló que rechaza cualquier intervención militar de los Estados Unidos en América Latina. Escuchemos a nuestro candidato desde la Ciudad de México. Palabras de nuestro candidato, como decimos, en la Cámara de Diputados en México. Es una imagen que ha publicado Pluralidad Z y que el propio Iván Cepeda la ha reposteado. Preocupación mucha. Garantías no tenemos. Yo pienso, y lo seguiré diciendo, pues lo que nos queda son las vías de hecho. Es salir a las calles a manifestarnos. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé qué decisiones o qué acciones van a seguir tomando por parte de los dirigentes del pacto histórico, por parte del candidato, por parte de la cabeza de lista al Senado, me refiero a Carolina Corcho, a Iván Cepeda, pero cada día que pasa es una burla más contra nuestros derechos. Así que seguiremos, como lo hemos dicho, aquí atentos a ver cuál es la orden, cuál es el paso a seguir, porque esas elecciones no vemos garantías. Decían ellos que era el presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio, que iba a sabotear las elecciones, que Gustavo Petro se iba a quedar allá en la casa de Nariño, en fin, todas esas cuestiones que dicen, inventan y que mucha gente también en la calle las replica, ¿no? Lo cierto es que Gustavo Petro ha mandado un mensaje respecto a esas elecciones el día de ayer. Antes entonces de continuar, pues vemos la llegada de Gustavo Petro a Siloé para entregarle a Cali el multicampus universitario en La Ladera. Aquí vemos esas imágenes. Como siempre, impresionante cuando Gustavo Petro, miren la gente. Eso es en Siloé. Por donde va, ¿no? Esas son las verdaderas encuestas, ¿no? Así que, pues, un abrazo, por supuesto, a la ciudad de Cali, a Siloé, por ese recibimiento que le han dado a Gustavo Petro y siempre Cali se manifiesta, Cali demuestra que es progresista. Bueno, pero entonces vamos
con las palabras del presidente. ¿Qué dijo? Gustavo Petro reiteró que garantizar las elecciones es obligación del gobierno y subrayó que ninguna mesa puede suspenderse. Insistió en ampliar el número de mesas electorales y advirtió que el país enfrenta una disyuntiva decisiva. O volvemos a la gobernanza paramilitar de hace 4 años o vamos para adelante. Al presidente de Colombia le corresponde garantizar las elecciones. Ninguna mesa puede suspenderse. Anote esto, ministro. Lo que hay es que aumentar las mesas electorales en Colombia. Ojo. El país solo decide 2 cosas simples. O volvemos a la gobernanza paramilitar, es decir, hace 4 años. Y ya sabemos qué pasó aquí hace 4 años. O vamos para adelante. Solo hay 2. O volvemos a la gobernanza paramilitar o vamos para adelante. Pues yo le invito a Colombia a ir para adelante. La gobernanza paramilitar ya tiene un eximio representante de lo que eso significa. Y vamos a ver, veremos quiénes deciden ir para adelante. Para adelante significa más sedes universitarias, más tierra para el campesinado, una junta directiva del Banco de la República que no eche la economía para atrás, una corte constitucional que reivindique el Estado social de derecho en Colombia. Pa'lante significa que el Estado social de derecho se vuelve realidad en Colombia. Y yo creo que no hay que tener miedo, no tenemos que asustarnos. Lo que viene es más libertad, más democracia para Colombia. Por supuesto, vamos es pa'lante, para atrás ni para coger impulso. Pero ayer, precisamente cuando estábamos acá en el video y entramos en vivo con la transmisión por parte de Presidencia de la República, repetimos en ese multicampus universitario La Ladera en la ciudad de Cali, hubo un momento que ustedes de pronto también, los que vieron el video el día de ayer, nos quedamos como así. ¿Cómo así? Iván Cepeda denuncia también, como lo dijimos, que Trump busca interferir en las elecciones de Colombia en el 2026. Pues algo por el estilo, y ya más explicadito, lo dijo Gustavo Petro. Miren esto, vamos para RTVC Noticias. Gustavo Petro tuvo conocimiento de una reunión virtual en la que participaron decenas de alcaldes y actores políticos con interés electoral. En ese espacio, dijo, se habría planteado que existían mecanismos para obtener recursos externos destinados a operar redes clientelistas. Les dijeron, les vamos a dar un billete para que se pueda comprar los votos de los pobres en Colombia. Tanto emprendimiento que cae, los está dejando sin billete, entonces buscan por otro lado, ¿no? Y aquí viene la intervención de los Estados Unidos. En ese espacio, dijo, se habría planteado que existían mecanismos para obtener recursos externos destinados a operar las redes clientelistas, a darle billete a los pobres en Colombia. Afirmó, insistiendo que esa práctica vulneraría la Constitución colombiana y las normas del propio Banco Interamericano de Desarrollo. Eso sí, es un golpe de Estado. Según Gustavo Petro, el elemento central de su preocupación no es la existencia de créditos, sino el propósito atribuido a ellos: financiar estructuras de compra de votos en municipios con pobreza histórica. El mandatario enumeró los bienes tradicionalmente usados por maquinarias locales: tamales, tejas, motos, bicicletas, implementos domésticos. Todo lo que antes se hacía con dinero del narcotráfico en Colombia. Señaló que advirtiendo que si se utilizan créditos multilaterales para ese fin, los municipios quedan endeudados por años. Y aquí decimos nosotros, ¿no?
bueno, todos decimos, tanto emprendimiento que cae, se les están afectando las campañas electorales. Oiga, y sí se tiene razón. Sí se tiene razón, por eso decimos los emprendimientos que se les caen. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y escuchemos las palabras del propio Gustavo Petro. Que todas las instituciones financieras del gobierno nacional, la orden que todas las instituciones financieras del gobierno nacional tiene es que todo su volumen de crédito se le entrega a los pobres de Colombia. Ahora, si el BID intenta, sin permiso del gobierno nacional, competir con los dólares por el voto de los colombianos, que está prohibido. Bien, y ahora aquí 9.000 nuevos estudiantes tendrá esto. Y espero, Daniel, que otros 9.000 puedan entrar en el lado oriental, en Agua Blanca. Y espero que un tren empiece a funcionar entre Jumbo y Buenaventura. Y espero que de aquí salgan médicos y médicas a atender toda esa gente que está ya encaramada, que necesita servicios de salud y que pueden perfectamente vivir. Y espero que Cali se convierta en la capital no solo de la resistencia, sino del gobierno progresista en Colombia, en el occidente de nuestro país. Una Cali inteligente, una Cali donde el joven negro no mate a otro joven negro, sino sepa que su color de piel es para demandar la igualdad y la justicia. Una Cali donde la mujer, y no vuelvo a repetir la frase que dije, que está basada en la ciencia, pero no la voy a repetir, que la mujer entienda que no es esclava, que no es sirvienta de nadie, sino que es mujer libre y tiene toda la opción de llegar y de tener el poder, porque una sociedad democrática es una sociedad de hombres y mujeres libres. Y lo que quiso Bolívar en este país no fue tener esclavos, aunque tenía uno. Lo que quiso Bolívar en este país es que fuéramos una sociedad gran colombiana de seres humanos libres. Y es por eso que nos apuntan con cañones. No nos equivoquemos. Y es por eso, porque quieren quitarnos las riquezas que hay debajo de la tierra. Pero quieren arrodillar la riqueza mayor que una sociedad tiene. Y la riqueza mayor de una sociedad no es más que el ser humano, que el pueblo, que la gente, que las ilusiones, que la esperanza. El día que durmamos la esperanza, el día que nos maten la esperanza, matan el futuro, matan la alegría, matan a la gente, y no vamos a dejar que nos maten. Así que, por favor, esta ciudadela libertad, ojalá, no, yo no voy a ponerle el nombre, esta ciudadela que sea el corazón de la libertad de Cali, el corazón de la libertad de la juventud, que es el cerebro el que vuela, también el cuerpo, pero es el cerebro que vuela, y el cerebro, para que vuele libre, tiene que saber, tiene que leer, tiene que criticar. No hay lectura que no critique, y no hay lector bueno o lectora buena que no critique lo que lee. Así que leer, me preguntó una niña ahorita antes de subirme al avión, niña chiquita, digamos, ¿de qué? Con 7 años. Me dijo, ¿qué me recomiendas para ser una buena líder en Colombia? Me dijo la niña. Me puse a pensar. Entonces le dije, solo 2 palabras: ayuda, ayuda y lee. ¿Qué es un socialista? Una persona que ayuda y lee. ¿Qué es un dirigente? Llámese como se llame, hombre o mujer, bueno, una persona que ayuda y lee.
A veces nos tenemos que ayudar nosotros mismos, pues ustedes, hermanas y hermanos, sean personas que ayuden y lean, porque no hay nada más peligroso que una persona capaz de darle la mano a otra más débil y que tenga ideas y lea y alimente su cerebro y le dé alas, porque no solamente volará esa persona, sino la persona que ayuda, y así sucesivamente hasta que seamos legiones en el mundo y alcancemos a ser una humanidad libre, que es el objetivo que todos proponemos. Porque el día en que seamos una humanidad libre no habrá guerra, no habrá codicia, habrá muchísima vida en este planeta, de la cual Colombia es quizás el paraíso, el país de la belleza. Es mi Colombia, me encanta cuando Gustavo Petro dice el país de la belleza y cierra con esas palabras. Me gusta mucho, de verdad, me siento orgulloso de ser colombiano. Pero la preocupación aumenta, ¿no? Ahora con esto, lo dice Iván Cepeda, lo confirma Gustavo Petro, movimientos extraños donde Estados Unidos entonces busca participar, ¿no? Interferir en la campaña electoral o las elecciones del 2026. Definitivamente, esto es preocupante y no podemos pasar por alto las denuncias que hace Gustavo Petro. Aparte también, pues hablando de elecciones, Gustavo Petro dice lo siguiente. La orden que yo les doy a partir ya del inicio de elecciones, y eso se llama garantías electorales, es que la primera prioridad de la policía es capturar a todo comprador de votos que se mueva en el territorio del Valle del Cauca. Haremos una tabla y así se medirá la eficacia de cada mando. No ordeno a matar, a nada de eso, ordeno a garantizar el voto libre en Colombia. Y la policía tiene que garantizar el voto libre en Colombia. Todo comprador con dinero en efectivo, no solo el día de elecciones, sino un mes antes que empiezan a comprar los votos, que pase por estos lugares debe ser capturado, y comete un delito, de inmediato debe ser puesto a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Orden de su comandante. Orden de su comandante. Claro, la compra de votos. La compra de votos, el billete que esta gente va a tirar. Vea, ya se les han caído emprendimientos y emprendimientos grandísimos, que sabemos que ese dinero termina siendo utilizado para la compra de votos, algo que ha ocurrido en toda la historia de nuestro país. La orden a la policía, y esperamos que se cumpla, que sea efectiva, porque ese flagelo también de la compra de votos, es algo que también se tiene que acabar en Colombia. Por eso hablamos nosotros también aquí de esa reforma política, de esa reforma a la justicia, donde cambie toda la forma de las elecciones en Colombia, empezando porque las campañas sean incluso patrocinadas por el propio Estado. Así funciona por allá, y pienso que es un modelo que se puede copiar y también traer aquí para Colombia. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Estamos hablando entonces del tema de elecciones, ¿no? Y la Fiscalía está investigando, estará presta a actuar. La policía acatará la orden, no solamente en Cali, en todo el país. Santander, por ejemplo, toda la vida comprando votos. Yo recuerdo una elección, creo que fue la del 18, sí, la del 18 que ganó Duque, antes de nosotros volver a España. Yo estaba acá en Colombia, estaba en Bucaramanga, votaba allá en el colegio Cambridge. Y ahí nomás, en Las Llaves, los que conocen Bucaramanga, Cañaveral, ahí en el Parque de Las Llaves, la gente comprando votos a favor de Vargas Lleras. No se me olvidará nunca. A 2 cuadras de un punto de votación, como lo digo, en el colegio Cambridge, antiguamente el Santo Tomás, allá en Cañaveral. Ahí lo vimos, yo lo vi con mis propios ojos, es más, nos ofrecieron billete. Y eso pues obviamente ocurre en todo el país, y esa es la táctica, una práctica sistemática
de esa oposición, de esa derecha nefasta de Colombia. Es la forma. Así que el llamado también a la policía y también a la gente que no se dejen, que no se vendan por un tamal, como se dice coloquialmente, ¿no? Que esta vez no lo hagan, no lo hagan. Será pan para ese día y pobreza para el resto. Entonces, por favor, la policía y nosotros, las personas, concienciarse que esto no es ningún beneficio. Como lo digo, es un pan para ese día, pero después, ¿qué viene? Los verdugos actuando incluso contra ese pueblo al que fueron a comprar los votos. Ojalá que sea una orden que se lleve a cabo a la policía, a las fuerzas militares, a la fiscalía. Que vaya fiscalía también. Y también en esa intervención de Gustavo Petro, en ese discurso, obviamente, mensajito para Donald Trump y mensajito también para Marco Rubio. Escuchemos las palabras de Gustavo Petro. ¿Por qué estoy en la lista? ¿Por qué me llama narcotraficante el señor Trump? ¿Por qué me calumnia? Tengo muchísimas ganas. Voy a dar un lapso de negociación, un lapso de tiempo, porque soy coherente con lo que pienso, pero si no me voy a pelear jurídicamente en los Estados Unidos. Ya tendré tiempo para eso, porque dejo de ser presidente de la República. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no es solamente tratar de desacreditar al presidente, calumniarlo, sino lo que va a pasar con la gente que aquí me mira y los que no están aquí. Y es que los señores decidieron meter billete a la lata. Y voy a explicar qué es lo que hicieron, porque además me contaron en dónde fue la reunión y algunos de los que fueron. No fue una reunión física, fue una reunión virtual. Ahí estuvo un norteamericano representando, dijo ser el gobierno de los Estados Unidos, y decenas y decenas de alcaldes de Colombia. Claro, saben que la mayoría de los alcaldes de Colombia no son progresistas. Y estaban varios candidatos presidenciales oyendo al gringo. Y entonces dijeron, ahí las instrucciones ahora a la oposición mía, le llegas de Washington, no tienen cabeza para sacar las ideas de aquí, de Soacha o de Cali o de Siloé o de Ciudad Bolívar, sino que les tienen que traer de Washington. Les dijeron, les vamos a dar un billete para que se puedan, ojo con esto, comprar los votos de los pobres en Colombia. Voy a explicarlo más. Saben ellos que mi gobierno y quien les habla es muy querido entre la clase trabajadora y popular de Colombia. La plata, el dinero en dólares con que se va a comprar los votos, primero no va a ser a través del comprador del barrio. Y no va a ser compra, va a ser deuda. Óigame en esto. Vamos a entrar a una fase de la política del voto endeudado. Señores, todos los alcaldes que estaban en esa reunión empezaron a ofrecer instituciones para recibir decenas de millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo sin permiso del gobierno nacional para que se entreguen crédito para comprar tamales, lechonas, bicicletas, motos, tejas, todo lo que antes se hacía con el dinero del narcotráfico en Colombia. Van a tener ustedes una oferta de crédito, ojo, con tasa de interés, y el que pague ese crédito, sea el ciudadano, sea el municipio, el distrito, ese queda endeudado. Son los bonos Carrasquilla,
acuérdense en ustedes, los mismos bonos Carrasquilla, pero con el aval del gobierno de Estados Unidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo para entregar a manos llenas como deuda, el gota a gota, pero para que ustedes voten por sus verdugos, los amigos del señor Marco Rubio que quieren que gobierne en Colombia. El pueblo colombiano decidirá, pero he citado una reunión urgente hoy, nos tenemos que ir a eso, a todo el estamento financiero, y tiene que venir el señor delegado de Colombia a la Junta del Banco, no sé cómo se llama, de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos explique por qué quieren violar la Constitución. Eso sí es un golpe de Estado, y lo digo porque la Constitución prohíbe que dineros extranjeros de gobiernos o de empresas o de personas entren en las elecciones a definir lo que libremente tiene que definir el pueblo de Colombia. ¿Ah? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No tenemos garantías, Estados Unidos interfiere en nuestras elecciones, hay demasiado en juego, el poder, los negocios, los privilegios, la impunidad de todo el uribismo y la derecha mafiosa. Así que les parezca loco, les parezca algo fuera de los cabales, lo que acaba de decir Gustavo Petro, no podemos descartar, y por algo lo ha dicho, ha tenido información, no podemos descartar cualquier teoría, por loca, por absurda, por lo que sea que parezca. No se puede descartar. Increíble, increíble esto. Deben saber que Iván Cepeda tiene una fuerza impresionante. Que esa embajada de los Estados Unidos en Bogotá maneje datos donde Iván Cepeda supera ampliamente a los más de 50, no sé cuántos candidatos uribistas, toda esa banda. Y por eso, Marco Rubio y otros políticos estadounidenses se están involucrando abiertamente en nuestras elecciones. Uy, esa berraquera que tiene Gustavo Petro para decir las cosas, ¿no? Y por eso también lo admiramos. Siempre adelante, ni un paso atrás. Porque con esa gente, el narcotráfico está de frente, buscando regresar al poder como de lugar. Lo hemos dicho. Van a hacer lo que sea. Por eso, también, nuestra votación tiene que ser masiva. 15, 16 millones de votos. Porque nos van a robar. Van a jugar con nosotros. No sé si esas elecciones incluso, bueno, los calendarios no se pueden variar. Pero vamos de frente a estrellarnos contra toda esa estrategia macabra. Que no es ningún juego. Y decimos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo la movilización? ¿Para cuándo esas movilizaciones en Colombia? Ojo con eso. Bueno, pero tenemos que hablar también, por supuesto, de ese momento histórico, de esa gran noticia para la ciudad de Cali, como lo fue la inauguración de ese multicampus universitario en La Ladera, en Cali. Hablemos de eso, y para ver lo que ocurrió en esa inauguración, para ver de qué se trata este proyecto, que le cumple a la juventud y que gracias a las movilizaciones se logró ese avance. Hablan de 45 programas, 7 instituciones, ayer lo veíamos y lo leíamos, incluida formación en salud. Contará con una dotación histórica financiada por el gobierno. Pero escuchemos a Daniel Rojas Medellín en esa inauguración del multicampus universitario La Ladera en la ciudad de Cali. Hoy podemos decir con mucho orgullo y con mucha felicidad
que le cumplimos a la juventud de La Ladera, a la juventud de Siloé, a la juventud de las comunas 1, de la comuna 20. Pero a quien más tenemos que agradecerles, por supuesto, es a la propia juventud, a esa pléyade de hombres y mujeres jóvenes que un 21 de noviembre, en esas callecitas que se ven desde acá, alumbrando como un pesebre, resistieron, levantaron su voz, con dignidad solo exigían que les fueran tratados como seres humanos, como ciudadanos que tienen derechos, y la respuesta en su momento fue la represión, fue la violencia, fue la desaparición, fue la mutilación y los gases lacrimógenos. A ellos todo honor y toda gloria, porque fue gracias a ellos que hoy podemos estar diciéndole el multicampus de La Ladera es una realidad y educación pública y gratuita para la juventud de La Ladera es una realidad. 45 programas académicos se ofertarán acá, 7 instituciones universitarias. La medicina ya no será esa carrera universitaria a la que solamente podían ingresar los hijos de los más ricos, incluso en la universidad pública. Aquí se va a ofertar ciencias de la salud también. Y una dotación sin precedentes. Más de 7.700 millones ha dispuesto el señor presidente Gustavo Petro para que no sea simplemente un edificio, sino que al interior haya la dotación de la más alta calidad para que la educación pública además cuente con espacios dignos y bonitos y sobre todo muy bien dotados para garantizar el derecho. Pero además, ahora que se nos anuncia por los medios de comunicación que se pretende hundir una vez más la ley de financiamiento, es decir, la posibilidad de cobrarle los impuestos que dejan de pagar los más ricos de los ricos, que pueden ser comparados con los más ricos de Miami, para garantizarle el derecho a los más pobres de los pobres, que pueden compararse con los más pobres de Haití, en un país que es profundamente desigual. Y aquí yo tengo que resaltar, y todos tenemos que saberlo, a veces lo obvio no es tan obvio y hay que decirlo cuantas veces sea necesario, que el señor presidente ha dicho que aunque nos nieguen ley de financiamiento, aunque nos nieguen leyes de presupuesto, aunque nos cierren por todas las partes y traten de ahogar financieramente el gobierno nacional, el presupuesto de la educación pública no se mengua y por el contrario se multiplica, y esa ha sido una instrucción del presidente que se ha cumplido con creces. Por lo menos este gobierno entrega un hecho. Ese hecho tiene que ver con el tema de entregarle a esa misma juventud que salió a luchar y a las nuevas generaciones que entonces niños y niñas ya son adolescentes, quizás ya han salido de sus colegios en estos 4 años, esta sede universitaria, que debería tener un nombre. Esta sede, este multicampus, como se le denomina, debería tener un nombre. No sé si han pensado en eso y me equivoque, pero debería rememorar los hechos de hace 4 años, porque los monumentos, los nombres de las calles, la forma como la sociedad designa los lugares, tienen que ver con su historia y con su alma, no pueden ser impuestos. Tristeza da ver en las capitales, y esta es una, monumentos a los conquistadores. Eso debería ser extirpado desde hace tiempo, o puestos en un lugar que se llame el Museo de la Conquista, y donde pongan los instrumentos de tortura y los elementos con los cuales despojaron a los pueblos indígenas de su tierra en estos territorios. Pero los lugares públicos deberían traer la historia verdadera del pueblo. Por tanto, este multicampus debe tener un nombre que rememore lo que sucedió aquí hace 4 años, y lo dejo en puntos suspensivos porque no voy a ser yo el que le ponga ese nombre, sino ustedes. Aquí 4 años después no venimos a disparar gases lacrimógenos, la policía aquí no viene en motos,
disparando de frente a la población. Aquí no se están casando jóvenes, casando con Z. Aquí no venimos a llevarlos a la cárcel. Aquí venimos a abrir las puertas del saber. Las puertas del saber son las puertas de la libertad. Solo nos resta por decir gracias. Gracias, Gustavo Petro. No me arrepiento ni un segundo de haber votado por nuestro presidente. Llegamos así, entonces, a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que siempre tenemos aquí en nuestro contenido en Colombia con C. Y la primer ñapita, precisamente, Gustavo Petro hablaba de la conquista, de cómo es posible que se tengan tantos homenajes a esos conquistadores, ¿no? Que se haga un museo de la conquista y se lleven todas esas estatuas por allá. ¿Recuerdan que hace 2 días, Saúl Hernández contestó o opinó respecto al galeón San José? Estábamos esperando la respuesta de Gustavo Petro. Los que no lo han visto, la respuesta o lo que dijo Saúl Hernández respecto al galeón San José es que la verdad es que el San José es un galeón español y los tesoros pertenecen a las decenas de familias que murieron y a la corona española. Ignorancia tan terrible, Dios mío. Colombia solo puso el lecho del mar, pero ya da igual. Lo importante es que vayan a un museo y lo disfrutemos todos. Por acá, vea, no la había visto la respuesta de Carlos Carrillo que la acaba de publicar. Señora, en ese punto de la historia éramos una sola nación. Los criollitos avaron dejaron de tributar a la metrópoli, pero conservaron intacto el estatuto de pureza de la sangre. Por eso a godos como usted les va tan bien en Colombia. ¿Cree que usted tendría la misma tribuna si no ceseara y hubiera nacido en Uribía? Obvio no. Su carrera periodística existe porque un sector de la nación sigue mentalmente sometido a la herencia colonial. Respete la República. El San José es tan colombiano como las murallas de Cartagena. Esa es la respuesta de Carlos Carrillo, pero yo traía la respuesta de Gustavo Petro, que es esta. Señora, el contenido del galeón, que es lo que sobrevive, es el oro y la plata de la Nueva Granada. ¿También te lo quieres llevar? Debería ser usted respetuosa con el patrimonio de Colombia. Somos una república soberana. Pretendo que sea una democracia profunda y multicolor. Pretendo una Colombia libre y pa'lante. Aquí, no más franquismo, ni gobernanza paramilitar de la muerte. Dice Gustavo Bolívar, nueva doctrina, las cosas no son del dueño, son de quien la roba. Así. Increíble. Ay, enfermedad Hernández. Y tenemos que tenerla aquí, ¿no? Es que no se puede volver allá a España porque eso para nadie la quiere. Increíble. Siguiente ñapita, y esto definitivamente es extremadamente grave. Publica El Espectador, redacción al desnudo. Durante meses, así, por toda la cara, miren esto, durante meses publicamos informaciones inventadas. Tomó tiempo descubrir el engaño, porque este prácticamente había perfeccionado sus métodos fraudulentos para evadir a los editores. En los ya como 20 años que llevo aquí poniendo la cara por los errores y las reflexiones que deja cada semana de trabajo en la redacción del Espectador, pienso que esta es una de las más graves y complejas que haya tenido que reportar. Fallaron todos los controles y fallamos en nuestra promesa de rigor y de apego a la verdad. No fue además en un solo contenido en particular, sino durante meses. Finalmente lo detectamos, lo que al menos muestra que nuestras defensas siguen vivas, pero ya les digo, demoramos demasiado en darnos cuenta y publicamos una cantidad de informaciones
inventadas. En esencia, tuvimos un irresponsable aprendiz de periodista dentro de nuestra redacción por un par de meses, que utilizó mecanismos fraudulentos para engañar a sus propios editores y producir contenidos no solo con un uso indiscriminado e irresponsable de inteligencia artificial, sino además para perfeccionar su engaño sustentado en informaciones de fuentes inexistentes. Y muchos, demasiados, fueron publicados durante el tiempo que estuvo acá. Tomó tiempo descubrir el engaño porque este muchacho que llegó a hacer sus prácticas profesionales convertía en entrecomilladas la información que le producía la inteligencia artificial sobre diversos temas y se los atribuía a personas inventadas. Tenía el descaro de presentarlos como profesores de universidades muy reconocidas o expertos profesionales en diferentes temas, pero esos expertos eran pura ficción, una creación de su mente perversa. Esta semana hemos ya eliminado todos los contenidos que produjo este personajillo mientras estuvo acá, sin reparar en buscar solo los que tenían algún problema. Si en varios se pudo detectar la mentira, pues no era confiable en ninguno de los artículos que él había producido. No eran temas muy complejos, todos asuntos de bienestar personal y ya les digo, por fortuna, pues por la revisión que hicimos se trataba de citas más o menos obvias, no hacían recomendaciones de salud o cosas por el estilo, solo pues reforzaban ideas. Pero el hecho es que publicamos información falsa y es imperdonable que haya pasado todos los filtros y que esos contenidos hayan llegado a ser publicados. Aunque por supuesto hemos tomado las medidas internas necesarias y modificado rutinas para que algo así no pueda volver a pasar, pues fue muy frustrante darse cuenta de semejante engaño y además habérselo traspasado a todos ustedes. Ante eso, pues reportar cualquier otra falla es una pendejada. Por ahí tuvimos una dislexia pasajera en un titular, donde en lugar de hablar de disidencias pusimos inicialmente en ese titular didicencias. O publicamos también 2 veces una misma columna, pequeños despistes bastante inofensivos frente a lo otro. Lo mismo con los palabras de don Jairo Alberto, fueron menores, 33 nos pescó esta semana, pero varios son el mismo y es que no dejamos un espacio entre la A y la M en AM. En algunos avisos, lo mismo en PM. De hecho, escoger el palabra de esta semana fue difícil, más porque no recuerdo nunca en mis muchos años en El Espectador trabajando o como lector haber visto un error de ortografía en una caricatura del maestro Osuna, pues escogí un más de cantidad al que el maestro olvidó ponerle la tilde, a pesar de que en la misma caricatura había otro más de cantidad que sí la tenía. Bueno, no es más, disculpas sinceras por nuestra falla monumental. ¿Ah? ¿Ustedes qué piensan de esto? Increíble, esto de verdad. Así salgan a desmentir, así salgan a corregir, así salgan. De verdad, esto es... No sé qué calificativo ponerle a esto. Increíble. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué dice? Por ejemplo, bueno, Gustavo Bolívar, acá tengo el post, dice, si era un practicante y usaba el fraude y la mentira sistemáticamente para manipular y desinformar masas, no merece graduarse. Un periodista que engaña es un peligro para la sociedad. Deberían reportarlo con nota 0 a la universidad y la U devolverlo a que aprenda ética. Pero independientemente de esta posición de Bolívar, a mí no me vengan con críticos que nos pasó el filtro. Nos pasó los filtros. Qué cuento tan chimbo. Qué cuento tan chimbo. Y ese Espectador. Qué vergüenza. ¿Qué dirá don Fidel? ¿Qué dirá don Fidel Cano? ¿Qué dirá? ¡Wow! Increíble. Dice Han Wen-san, está bien que el periódico ponga la cara por los errores, pero queremos la información completa. ¿Quién es el periodista? ¿Cómo se burló de todos los controles internos del periódico? Entonces están espintados en la pared, hasta ese señor. No sé si él tenga también que revisar. De ahí para atrás, todos para afuera. Esa es la información.
Esa es la información que pasan y ojalá hicieran ese ejercicio todos los medios, pero aquí no se vengan a salvar y a echarle todas las culpas al practicante, ¿no? Si es que existe. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Porque eso es un delito, un delito. Y entonces ahora cogieron al lavaperros y le echaron la culpa a él y el resto pasan tranquilitos, ¿no? ¡Qué vergüenza! Ese es el periodismo en Colombia. ¿Qué dirá don Fidel? ¿Qué dirá? Entonces, queremos saber quién es el periodista, cómo se burló de todos los controles internos del periódico, cuáles fueron las publicaciones inventadas. ¿Fueron en realidad borradas? ¿Por qué las personas que la leyeron ya se quedaron con esa información farsa? Ya se quedaron, eso ya quedó acá. Y merecen recibir información verídica. Imagina que tu marido llega y te dice, amor, perdón, vengo a poner la cara. Te dije una mentira ayer, pero no te dice cuál es la mentira. Tienes razón. Así que no solamente es quién es, si existe, o lo que hay detrás de todo esto. Así que El Espectador, impresionante. No se desgaste poniéndole ética a esos narcomedios prepagos de ultraderecha. Tan solo tengan en cuenta esto. Los herederos de ese periódico terminaron alineados a la élite narcoparaca que asesinó a su director en los 80, el finado Guillermo Cano. Ahí está. Reacciones hay muchísimas. Es por esto que se debería desde ya iniciar el concurso de premios al periodismo desinformativo. Podría hacerse virtual con una nominación en que se pueda votar. Sería interesante los resultados. Hay que hacer una campaña para darle duro a un medio que cree que diciendo eso ya arregló todo. Sí, ya listo. Ah, no, claro que no, mi El Espectador. Sepultado ese medio. Y seguimos esperando. Y ojalá se dé lo que dice Han Wen-san. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Y aquí no van a coger al practicante de lavaperros, si es que existe. Porque eso es una cadena. Y los responsables también tienen que salir, o bueno, no sé qué decisión tomen en ese pasquín. Pero fuera ese medio. Qué increíble, ¿ah? Qué increíble. Una disculpa sin detalles, sin un diagnóstico, o sea, como debe ser, ¿no? Eso ahí, listo, ya nos dieron 3 vuelticas y ya listo, salió el señor a decir qué pena, y seguimos adelante. Ya es costumbre de ese medio y ya muchas veces lo hemos desenmascarado, la forma como atacaron también a varios influencers y los incluyeron en una lista. Y listo, eso no pasó nada. Corrigieron a la forma chambona. En este caso, viene bien recordar esto. Lo que más me inquieta no es lo que se publica, sino cómo se publica. Es decir, cuál es el papel de la prensa. Esa es la parte que a mí, como periodista y como ciudadano, más me inquieta. Le voy a decir por qué. Lo que hemos venido observando en las últimas semanas es que en algunos medios impresos, televisivos, radiales, virtuales, tradicionales, lo que usted quiera, en muchísimos medios de comunicación, la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia. Esa es la manipulación. La manipulación no está consistiendo en ocultar cosas, por fortuna, porque hay que publicar las cosas, hay que divulgarlas. Nuestro deber es informar correctamente a la opinión pública. Lo que yo estoy viendo es que el uso, la utilización política de la noticia se está presentando en lo que a mi candidato, dice el medio, lo beneficia, lo exalto, lo que lo perjudica, lo minimizo, lo que le hace daño al adversario hay que darle 8 columnas o tiempo AAA. Ese es el tipo de manipulación que mucho más que guerra sucia es un manejo asqueroso de la prensa, hablemos francamente. Siguiente, ñapita, ya vamos llegando al final de este video increíble, de verdad. Es que esto es increíble. Todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Estados Unidos, cómo se pretende interferir en nuestras elecciones. Las denuncias de Gustavo Petro, de Marco Rubio, en fin. Y esto, del Espectador. De verdad. Ave María. Pues cerremos entonces con una noticia buena.
Y para noticias buenas, a mí me encanta, ya lo saben ustedes, destacamos la actuación de Felipe Harman. Ayer lo vimos allá en Puerto Salgar, ¿no? Incluso fue parte de la intro del video. Pues hoy lo traemos en Tarazá, desde Tarazá, en el departamento de Antioquia. Escuchen a Felipe Harman. Ayer estábamos en Puerto Salgar, hoy amanecimos en Tarazá. Estamos en dos fincas icónicas en esta región que se llaman Tarazá 1 y La Cagada, que el río Cauca para allá era la extensión del control territorial de Macaco y el río Cauca para acá era la extensión territorial bajo el dominio de Cucobanoy. Esta finca terminó siendo un centro de detención de personas, un centro de control territorial, centro también de tortura y en general el puesto de control por el cual se controlaba todo el corredor de Tarazá y se dominaba esa ruta específica hasta el Golfo de Morrosquillo. En esta ocasión estamos haciendo la aprehensión de la finca Tarazá y de la finca La Cagada para ponerla bajo disposición de los campesinos y campesinas de Antioquia. ¿Cuántos años víctimas del paramilitarismo murieron sin reparación? Y estas vallas envejecieron con ellos. Hoy hacen parte de la tierra que compra la Agencia Nacional de Tierras, que dispone para campesinos, que va a ser dispuesta para hacer de esta zona de reserva campesina de Tarazá una oportunidad para construir la paz. ¿Ah? Las vallas, ¿no? A mí siempre me llama la atención el tema de las vallas, ¿no? Cómo se envejecieron y no hubo nada de reparación. Uy, Dios mío, Dios mío. Gracias también a Felipe Harman. Muchas gracias por su trabajo. Y aquí también lo traemos cerrando el video. El profe lo dijo claro. Van a sembrar cítricos, tener proyectos productivos y mucho más. Es un nuevo comienzo para que más de 213 familias campesinas del Magdalena Medio que se suman a las millones que ya tienen tierra propia. Son 790 hectáreas que la Agencia de Tierra le compró a privados que creen en la reforma agraria y que permiten que hoy haya más tierra en manos campesinas para producir alimentos. ¿Quieres saber quiénes más van a hacer con la tierra? Pues mira este video, pero es que le ponen musiquita y nos mata, no podemos... A ver... ¡Esta tierra sí es nuestra! Hoy más... Que viva Petro y que viva la reforma agraria. 213 familias campesinas en Yondó, Antioquia, son propietarias de 790 hectáreas de tierra para seguir sembrando el alimento frutos de la reforma agraria. ¿Qué vamos a hacer con la tierra? Vamos a utilizar un pedazo de esta para garantizar la seguridad alimentaria. Otro pedazo para adelantar proyectos productivos. Vamos a trabajar cerdos, vamos a trabajar aves, gallinas, cacao, cítricos. Gracias a la reforma agraria, gracias, presidente Gustavo Petro. Miren esas tierras. Que viva la reforma agraria, que viva. Y que viva, por supuesto, nuestro presidente Gustavo Petro. Que sí cumplió y ha cumplido con dignidad. Así cerramos entonces este video. Espero que estoy escuchando aquí al profe. Así cerramos este video. Esperamos que haya sido de su total agrado. Los invitamos a suscribirse al canal, a activar la campanita, a que compartan nuestro contenido si es de su parecer, por supuesto. Necesitamos llegar a esa meta que nos hemos propuesto, una primera meta de 150,000 suscriptores y por supuesto que lo vamos a lograr con ustedes. Así que les pedimos la colaboración, suscríbanse al canal. Repito, si es de su parecer y el trabajo que hacemos merece una suscripción de parte de ustedes. Para nosotros es un orgullo que ustedes le den a suscribirse, que compartan nuestro contenido, que le den un like. Ya saben ustedes, lo decimos en todos los medios alternativos. Para nosotros es muy importante eso, porque así garantizamos que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Se los pedimos de corazón. Es gratis. Un señor una vez me preguntó, ¿suscribirse es gratis? Por supuesto que es gratis. Muchas gracias a todos, feliz resto de día, feliz sábado y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia y también con C de constituyente. ¿Qué pasó con la recolección de firmas de la constituyente? Chao.